en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 2. Una vez más, hermanos, hermanas, miembros de esta congregación, pongan atención. Y a los ministros que predican la palabra de Dios acá, pongan atención también. Y si ustedes han notado, en los últimos años he estado haciendo algunas declaraciones que a veces hermanos que predican puedan pensar que estoy tratando de cumplir un capricho, porque en ocasiones les he dicho, si es posible, no predique nada, sino siga con el tema que estoy predicando. Y les digo esto porque nosotros los predicadores, si no tenemos una visión espiritual o si no tenemos una relación muy íntima con Dios, terminamos predicando lo que creemos que el pueblo necesita. Y si no tenemos mucha relación con Dios, siempre predicamos lo que nosotros creemos que el pueblo necesita. Y déjeme decirle, por esa razón, hay unos fundamentos en el cristianismo, no que estén en la palabra de Dios, hago esa aclaración, sino que los que enseñamos la palabra de Dios creemos que así debe de ser aquello. Y de pronto estamos llevando al pueblo por la superficie. No lo estamos llevando por la profundidad de lo que es realmente la vida espiritual. Ojalá que me vaya entendiendo. Yo voy a estarles tocando escrituras con un significado profundo en lo espiritual. Y como les digo, me gustaría que el día de mañana otro de los predicadores siguiera con este tema, porque así nos estamos profundizando más en lo espiritual. Ya les voy a decir por qué. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, solamente donde dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Lo tiene ahí, hermano, hermana? Oiga esto. Quiero que ponga atención, porque como le digo, en estos últimos años les he predicado mensajes y les he dicho así abiertamente a los que predican que de mi parte me gustaría que no predicaran otra cosa que lo que yo les estoy compartiendo, porque sé que es algo que nos va a fortalecer espiritualmente, que nos va a hacer madurar espiritualmente, y que es algo que es muy raro que se predique, y ya lo va a notar usted. El mensaje de hace 15 días que estuve acá con ustedes, ¿se recuerdan sobre qué hablamos? Si ustedes no se acuerdan, hablamos acerca de la necesidad del predicador o la responsabilidad del predicador y
la respuesta del pueblo, porque lo que leímos es que decía el apóstol Pablo que él oraba a Dios para que el pueblo fuera lleno del conocimiento divino. ¿Se acuerda de eso? Entonces, hoy vamos a meditar y una vez más le digo, acostumbrémonos a saber lo que estamos comiendo, lo que estamos recibiendo, con lo que nos estamos alimentando espiritualmente. En los últimos años Dios me ha puesto a predicarle directamente a la iglesia y el Señor me ha revelado muchas cosas y se las he compartido. Y seguramente que muchos hermanos, sobre todo los predicadores, me han visto con ojos incrédulos o raro, porque les he dicho que la iglesia de estos días anda más por encima que en la profundidad espiritual. ¿Por qué? Porque le digo que la gran mayoría de cristianos caemos en una costumbre, como que al principio a poco hubo una experiencia por alguna predicación que oímos, a poco hasta por un canto, pero algo sentimos especial y de pronto cuando ya nos dimos cuenta ya estábamos en una iglesia, pero traíamos una experiencia. Como le digo, puede suceder hasta por un canto que nos gustó, hasta porque sentimos ir a la iglesia como esta niña que sintió venir a la iglesia, a un hermano que era parte de nuestro ministerio. Un día estando aquí en el centro de Los Ángeles, en el Parque MacArthur, él estaba ahí y de pronto, de esas personas que no tienen casa, que no tienen trabajo y que duermen donde quiera, venía el viento y traía papelitos dando vuelta en la calle y de pronto se le quedó un papelito en su pie que tenía extendido ahí y se quedó abierto el papelito donde hablaba del amor de Dios. Era un tratado y ahí el Señor le dio el mensaje. Entonces, de alguna manera nosotros llegamos a los caminos de Dios. Pero lo que yo quiero que usted me entienda es que a veces pasa el tiempo y tanto los líderes como los hermanos caemos en una costumbre nada más. Nos acostumbramos a ir a la iglesia y ya sabemos que vamos a la iglesia. ¿A qué vas? A cantarle al Señor. Gloria a Dios, está bonito, pero no es más que algo superficial. ¿A qué vas? Voy a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios, está bonito, es palabra de Dios, pero ¿qué vas a escuchar? Pues lo que me den. Y si el que está al frente no busca de Dios, te va a dar a veces lo que de pronto de carrera abrió la Biblia y dijo: esto les voy a dar. Como la madre que tiene un niño y ella tiene 14 o 15 años. ¿Qué le va a dar? Un poco de leche que se encuentre en el refrigerador, leche fría, así se la va a dar. Total, le va a llenar la barriguita. Pero una madre responsable sabe que tiene que darle a la criatura. Ojalá que ustedes me vayan entendiendo por dónde voy. El asunto es que si nos ponemos a pensar, nosotros a veces caemos en una costumbre, en un conformismo, donde pensamos que la vida cristiana es simplemente haber leído la Biblia o haber recibido una invitación y de pronto nos sentimos que solamente somos miembros de una iglesia donde vamos, cantamos, oímos la palabra de Dios, oramos y nos vamos
a casa. Y eso es así nada más. Y yo les digo, hermanos, eso no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es algo más profundo todavía. Y aquí, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, una vez más me voy a detener aquí, porque me gusta compartir algunas cosas que a veces nosotros no entendemos. Cuando leemos Romanos, es una carta inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el apóstol Pablo, enviada a la iglesia cristiana en Roma, o a la iglesia cristiana compuesta por romanos. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice a los romanos. Ahora, quiero que ponga atención aquí. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? No es un asunto que qué me va a dar el predicador. No es un asunto que voy a recibir lo que me den. No, hermanos. Aquí claramente estamos descubriendo los deseos del Espíritu Santo expresados a través del siervo de Dios. Y quiero que ponga atención, porque aquí hay una recomendación de lo que Dios desea de cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Oiga esto. Con eso que está escrito ahí, que nosotros hagamos, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y tendremos bendición. Con eso que está requiriendo el Espíritu Santo y que nosotros no hagamos, estaremos viviendo solamente una vida religiosa. Ahora, yo sé que no es asunto nada más de hablar. Hay veces que es lenguaje que nosotros no hemos oído y por lo tanto desconocemos. Pero si nosotros creemos que esto es palabra de Dios, ponemos atención y aunque no entendamos, aunque no lo hayamos experimentado, con sinceridad le decimos al Señor desde adentro de nuestro ser: Señor, si eso es de ti, yo quiero experimentarlo, yo quiero sentirlo. Y usted se dará cuenta que cada día estaremos viendo cosas nuevas y maravillosas en nuestra vida. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Pongamos atención entonces, y quiero que ponga atención, hermano, hermana, lo que dice ahí. Solo quiero estar seguro si lo que yo leo aquí está también en su Biblia. Yo leo en Romanos capítulo 12, versículo 2, que se encuentra esta frase: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así está escrito en su Biblia, hermano. Así está escrito en su Biblia, hermana. Ponga atención. El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, porque nunca debemos decir esto es lo que dijo el apóstol Pablo, porque si no, el día de mañana usted va a decir esto es lo que dijo el hermano Rodríguez. Y déjeme decirle, yo no le estoy diciendo nada, yo le estoy buscando traducir lo que dice el Espíritu Santo, para que el día de mañana no diga usted es lo que dijo el hermano Rodríguez. No, eso es lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. En aquel tiempo lo dijeron a la iglesia de aquellos días. La iglesia de aquellos días lo recibió, lo saboreó, lo deleitó, se gozó y creció,
pero ahora está la iglesia de los ángeles en este día y estamos para tener las mismas experiencias que tuvieron aquellos hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Hace unos meses atrás estaba meditando en la madrugada. Yo estudio de noche y estaba meditando en la madrugada en la palabra de Dios y leí la frase acerca del Espíritu Santo y sentí una voz que me dijo: ¿te podrías tardar un poquito más cuando menciones esta frase? Y me quedé asombrado y pensé que era mi imaginación y volvió otra vez aquella voz: ¿te podrías tardar un poquito más cuando menciones esto? Y le digo: ¿cómo qué, Señor? Como que no nada más digas el Espíritu Santo. ¿Podrías decir el bendito Espíritu Santo? ¿Podrías decir el glorioso Espíritu Santo? Porque lo dices así muy simple, el Espíritu Santo. Y le entendí y le digo: Señor, de aquí en adelante buscaré hacerlo. Eso es lo que a mí Dios me reveló. ¿A poco usted lo hace? Y si no lo hace, Dios no lo va a culpar, porque a mí sí me lo reveló. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta es una carta para la iglesia cristiana. Y una vez más le digo: hagamos la diferencia entre lo que es para conocer a Cristo y entre lo que es para los que ya conocemos a Cristo. Un día de esto les voy a hacer un estudio sobre este tema, el otro Jesús. La Biblia habla de otro Jesús. Fíjese bien. No le voy a seguir con esto, pero se lo voy a dar un día de estos, porque lo que le voy a contar es algo que tiene que ver con eso. En muchos mensajes yo he dicho que hay un Jesús para los inconversos, para los incrédulos. Hay que hablarle al que no ha conocido a Cristo hasta de la profecía que venía Cristo a nacer. ¿Quién es Cristo? Y hay que hablarle de que Cristo nació. Hay que hablarle de que Cristo se identificó con el Cordero de Dios, porque Él iba cada año con María y con José a Jerusalén. Y ahí se hacían sacrificios. Y el Señor Jesús, yo estoy curioso, que el Señor sabía exactamente que venía a morir por nosotros. Y el Señor sabía que el corderito que sacrificaban estaba simbolizando su muerte un día. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué sentiría el Señor cuando el corderito estaba agonizando? Cuando estaba temblando el corderito y dejaba de mover las patitas, ¿qué sentiría el Señor? Yo creo que se identificaba plenamente con Él. Entonces, hermanos, pongamos atención aquí. Necesitamos tener una relación íntima con la palabra de Dios. Aquí está hablando a los que ya hemos creído en Cristo. Yo les digo, hay un Jesús, ese Jesús, hasta que se levanta de la tumba hasta la resurrección, ese es el Jesús para los incrédulos, para los inconversos. O sea que se le habla de la profecía de que Cristo moriría, se le habla de que Cristo nació, se le habla de que Cristo empezó a predicar, de que Cristo murió y Cristo resucitó. Eso sirve para que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios, para que nosotros, como dice la Escritura, seamos nacidos de nuevo, tengamos el nuevo nacimiento. ¿Me entienden, hermanos?
Ahora, pero hay otro Jesús para aquellos que ya hemos nacido de nuevo. ¿Cómo es eso, hermano Rodríguez? Es que el Jesús del incrédulo, el Jesús del que no ha conocido a Cristo, es el Jesús histórico, es el Jesús que nació de María, el que murió en la cruz. Pero tan pronto usted cree en Cristo, usted se hace uno con Cristo. Ahora el Cristo glorificado, el que murió, resucitó y está en gloria, se hace presente acá en lo más profundo de usted. Ese es el Cristo del creyente. Ahora ya no puede el creyente hacer las cosas por sí mismo, sino tiene que ser el Cristo glorificado el que se mueva en usted. Y se cumple lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Ponga mucha atención entonces en lo que vamos a leer aquí. ¿Qué dijo Romanos capítulo 12, versículo 2? Transformaos, o sea, transfórmense, transfórmense. La palabra transformarse, quiero que sepan que estos escritos de las cartas del apóstol Pablo, de el Evangelio, muchas veces, y por eso quiero tocar estos puntos, muchas veces los predicadores y los hermanos, por causa de los predicadores, muchas veces decimos los evangelios o los 4 evangelios. No hay evangelios, no hay 4 evangelios. Es un solo evangelio, el cual está testificado por 4 personas. Testificó de los hechos de Cristo el apóstol Juan, Marcos, Lucas y Mateo. Pero no son 4 evangelios, es un evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? No son 4 evangelios, no son los evangelios, es el evangelio, las buenas noticias. Entonces, pongamos atención que el Espíritu Santo a la iglesia, los que estamos aquí, no nos vamos a mantener, como le digo, son escrituras maravillosas. La mujer del flujo de sangre que fue sanada. Deme otra de las parábolas que hay ahí, de las enseñanzas que hay. El ciego Bartimeo, Lázaro, el que resucitó el Señor, y tantas escrituras son hermosas, son cosas que hizo el Señor, las podemos adaptar para que la gente reciba al Señor. Pero esto que estamos nosotros leyendo es para los que hemos nacido de nuevo. Cuando dice transformaos, quiere decir el creyente, el que ha creído en Cristo, debería estar consciente que desde el momento que creyó en Cristo Jesús, sufrió una transformación. La palabra de Dios, hermanos, hermanas, es clara y enseña que desde el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, deberíamos tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Fíjese lo que le digo. Sin embargo, y no debemos criticar porque eso no es de Dios, sin embargo, hay organizaciones completas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo y de hablar en otras lenguas. Pero no es mi lugar
No es mi misión criticar a tales organizaciones, solamente le digo que eso existe, pero bíblicamente, en el momento que nosotros creemos en Cristo, deberíamos tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Así de sencillo. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Oiga bien, para que anote, si es que está anotando, le diré, una prueba que tenemos es lo que dice el Señor Jesús allá en Juan capítulo 7 versículo 38. El Señor hizo la invitación a los que tuvieran sed espiritual y les dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuándo deberían brotar esos ríos de agua viva de su ser? Cuando creyera en Cristo, porque dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Que debería de tener una experiencia el día que cree en Cristo. Eso se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro estaba predicando precisamente de Cristo que murió y resucitó, y ahí se derramó el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, también viene el apóstol Pedro y comienza a predicar en la casa de Cornelio. Y también, mientras que ellos se identificaban con Cristo que murió y resucitó, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en otras lenguas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ya nosotros los predicadores, no ustedes, nosotros los predicadores, hemos hecho cambios horribles. Porque hay quienes dicen: no puedes recibir el Espíritu Santo a menos que ya te hayas bautizado, porque así dice Hechos 2:38. O no, tú no debes recibir el Espíritu Santo porque eso era solamente para los 12 allá en el principio de la iglesia. Ojalá que me estén entendiendo. Ahora, voy a este punto que es donde nos centramos hoy. En primer lugar, ¿cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo? Oiga, fíjese, esto lo dice el Espíritu Santo a usted y a mí. Transformaos. O deberías haber sufrido una transformación cuando creíste en Cristo. Si no la has recibido, debes de sentir esa transformación. Ahí dice, ¿qué dice, hermanos? Transformaos. ¿Cómo? Oiga, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Grábese eso. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es muy diferente a simplemente decir: soy miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. En este momento no hablo de otra iglesia, hablo de la nuestra. No es asunto de decir: yo soy miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo, por eso soy buen cristiano. No, hermano. Aquí dice: si tú has creído en Cristo verdaderamente, si eres verdaderamente cristiano, tienes que sufrir una transformación. Y la palabra transformaos viene de allá cuando el Señor Jesús sufrió aquella transformación. ¿Se acuerda? En un monte alto se transfiguró, cambió su figura. Ojalá que me entienda. Hablar de la palabra transformaos, les decía hace un rato que lo que es las cartas de los apóstoles, como el Evangelio,
fue escrito en griego. En aquel tiempo predominaba el griego. Donde quiera que tú leas un libro, siempre se habla que el griego y el griego y el griego, porque parece que ahí es donde estaban más profundos en la sabiduría humana. El asunto es que ahí nos habla directamente a los cristianos. Acuérdese, esta es una carta a la iglesia. La iglesia es el grupo de personas que el Espíritu Santo une. Fíjese bien, es el Espíritu Santo. Un día vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros. Yo predico la palabra de Dios y el Espíritu Santo se encarga de hacerle sentir culpa a la persona. El Espíritu Santo se encarga de producirle arrepentimiento. El Espíritu Santo se encarga de apretarle el corazón y que venga la persona rendida para entregarse a Cristo. Y de ahí forma la iglesia. De ahí se forma la iglesia. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se da una idea, pero yo considero que si usted pone atención, se va a dar cuenta que le estoy predicando un mensaje que no es común, que es algo muy diferente, porque nos estamos deteniendo en examinar cosas muy importantes. Ahí dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Por eso es muy importante que el hombre de Dios se aparte con Dios, se meta en la intimidad con Dios, para que Dios le revele muchas cosas. Gracias a Dios por hombres que escogió, como el apóstol Pablo, que se metía en la presencia de Dios y de ahí salía todo esto. Grábese esto: el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le dice a la iglesia. Usted pueda decir, hermano Rodríguez, le decía a los romanos en aquel tiempo. Pues los romanos de aquel tiempo ya se murieron, el apóstol Pablo ya se murió, pero el Espíritu Santo sigue vivo y sigue en medio de la iglesia en estos días, y nos sigue diciendo ahora a usted y a mí lo mismo que le dijo a la iglesia de aquellos días. Oiga, nos tenemos que mover ahí para poder descubrir todo esto. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: transformaos, oiga, transformaos, ¿qué más? Oiga, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se da cuenta de la gran diferencia? No dice ahí: vengan a poner atención ciertos días que vienen a la iglesia. Tampoco dice: vengan todos los días y pongan atención y gócense en la iglesia. Aquí hay algo más profundo. Transformaos, ¿qué más? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, deben de tener una experiencia con lo espiritual. Y le voy a dar una idea. El Señor Jesús, cuando vino, reprendió duramente a los religiosos judíos de su tiempo. Una de las cosas que les dijo el Señor: fariseos hipócritas. Los fariseos eran los más religiosos de su tiempo. La palabra fariseo quiere decir apartado, separado, algo especial. Y el Señor viene siendo los más religiosos y les dice: fariseos hipócritas.
¿Por qué nos dices hipócritas, Señor? Dice, porque les encanta pararse en las esquinas de las calles y esperar que la gente los admire porque están orando. O sea, están orando para que los vean. Están viviendo una vida religiosa nada más. O sea, no es que el Señor tenía algo en contra de los fariseos. Lo que quería es que hicieran las cosas correctamente. Y aquí dice, transformaos. ¿Qué más? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si usted se fija, cuando nosotros queremos presentarnos como que somos mejores, buscamos que alguien nos vea. Si no nos ve nadie, hacemos las cosas como queramos. No sé si me estoy explicando. Qué hermoso es la mujer que es limpia en su casa, que es ordenada en su casa, porque de pronto nadie la ve, pero limpia a conciencia. Me está tocando a mí en estos días. No está mi mujer y ahí ando yo. Y qué bonito es que no esté buscando que no haya nadie para meter la basura debajo de la alfombra. O qué hermoso es que, sabiendo que aquello tiene que estar limpio, lo mire y lo vuelva a mirar y lo vuelva a limpiar hasta que quede a conciencia, limpio, ¿verdad? Entonces, mi hermano, mi hermana, lo espiritual comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y por lo regular, en el cristianismo, como que nosotros ya traemos algo dentro de nuestra sangre, vamos a decir así, como que tenemos que buscar que las personas se vean diferentes para decir que están bien. O que yo, como siervo de Dios, busque ponerme mejor cuando estoy delante de ustedes, hablar mejor, vivir mejor, cuando tiene que ser algo entre Dios y yo. Primeramente, dice ahí, enfocando en el interior de la persona. Transformaos, tiene que sufrir una transformación. ¿Qué más dice? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hablar del entendimiento es hablar de algo que se produce en el alma. Déjeme decirle que muchas veces el predicador se confunde porque a veces no sabe hacer diferencia entre lo que es el alma y el espíritu. Y por eso se confunde ahí, por ejemplo, cuando dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya está hablando no de una práctica de rezar un Padre Nuestro, no estoy hablando mal de la Iglesia Católica. Pero nosotros también a veces repetimos un montón de cosas porque es lo que aprendemos y así lo hacemos, hasta dar gracias por los alimentos. A veces es una costumbre que ya repetimos las mismas palabras, lo cual debería de ser algo diferente que fluya del Espíritu Santo, pero le doy una idea. Entonces aquí dice, tienes que ser transformado. Viene de aquello que le sucede al gusanito, que acá lo viven mucho los niños en las escuelas. Acá en las escuelas hasta les consiguen una hoja
con un gusanito dentro de su casita y lo tienen ahí hasta que lo ven que sale el gusanito, pero convertido en mariposa. ¿Estamos entendiendo, hermanos? La transformación. ¿Cómo le llaman a eso? Metamorfosis. O sea, cambiar de ser gusano, oscuro, feo, pobrecito el gusanito, ¿verdad? Porque comparado con la mariposa es feo. Es un gusanito simple, pero cuando sale de ahí uno se queda asombrado. Y eso es lo que Dios dice. Hijito, hijita, eras un vil gusano, feo. Pero ahora, por haber creído en Cristo, te has convertido en mariposa. Y si no te sientes mariposa, escucha con atención la palabra, abre tu corazón para que puedas disfrutar de la belleza espiritual que tiene la realidad del cristianismo. ¿Me entiendes, hermano? Grábate esto. Y como le digo, si usted no le entiende, no se preocupe. Cuando ore, háblele al Señor, Él entiende. Y dígale: Señor, yo no entendí esto, pero si hay una experiencia, quiero tenerla, Señor. Y vas a tener esa experiencia. Porque en realidad, hermano, las experiencias espirituales no se pueden explicar. Porque si se pudieran explicar, no serían divinas. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermanos, pongamos atención. Eso me lo dice a mí como siervo de Dios. Rafael Rodríguez, debes de transformarte de adentro para afuera, comenzando de adentro. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hablar del entendimiento es hablar del área del alma. Fíjese bien lo que le digo, porque en el alma están asentados los sentimientos, las emociones, las pasiones. Por eso dice: transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Que comenzando de adentro sufras una transformación. A cada día no hay límite. Si alguien dice: yo ya llegué al máximo de la transformación, entonces no sabe ni lo que está diciendo. Pablo, el apóstol, que fue para mí el hombre que tuvo más experiencias con el Señor, dijo: no pretendo haberlo alcanzado todo, pero me extiendo todavía a ver si logro alcanzar aquello que tengo de parte de Dios. Entonces, grábese esto: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso tiene que ser desde el principio y debe estar constantemente en esa transformación, viviendo esa transformación, experimentando esa transformación. Por eso, hermanos, ustedes me han visto y me ven cada vez que vengo a predicarles con ese ímpetu, con ese énfasis, con ese sentir, porque de otra manera yo diría: se le acabó al hermano Rodríguez ya la emoción. Y yo le digo, cuando el primer pastor me habló de la palabra de Dios, yo sentí la vida de Dios. Y de pronto yo pedía cantar un canto especial y cantaba 2 o 3. Y luego había actividades y me iba a las actividades. Y un día delante de mí, un hermano le dijo al pastor: oiga, hermano, el hermano Rodríguez, mire qué animoso anda. Se ve que realmente Dios está haciendo una obra especial en él. ¿Y sabe qué dijo el pastor? Dijo: no te preocupes,
ya se le pasará. Ese es el primer amor. Y yo, como estaba recién todavía salido de allá de afuera, vine y lo tomé de los hombros y lo sacudí así con fuerza, que casi se le salió la cabeza la sacudida que le di. Y lo miré a los ojos y le dije: si tú sabías que esto se terminaba, ¿para qué me lo enseñaste? Y me quedé así. Y hasta el día de hoy les puedo decir, a él se le acabó, porque a los meses lo vi de guardia de seguridad, y a mí todavía me sigue esta bendición hasta el día de hoy, porque eso no se acaba, eso crece cada día más. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como le digo, no se va más allá, porque debería de ir hasta el Espíritu, porque cuando usted cree en Cristo, se hace uno con Cristo en espíritu. Su espíritu y el de Cristo se unen. Cuando usted cree en Cristo, se convierte usted en templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a morar a usted, y es el Espíritu Santo el que le dice a su espíritu que ahora es hijo de Dios. Eso lo dice en Romanos 8:16. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo. ¿Cuál Espíritu mismo? El Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Hoy no está el hermano Panchito, ya voy a hablar de él. Nosotros teníamos comunicación con un hermano que predicaba en la radio y que era una eminencia de predicador, un hombrazo de esos viejos que se la saben todas, y le comprábamos cassettes, él los vendía. Y un día, porque no compramos lo que él quería, se enojó y le dijo al hermano Panchito, que lo mandé por los cassettes, dijo: yo creo que tu pastor ni salvo es, dijo. Y el hermano Panchito, que yo me lo había ganado para Cristo, pues llegó llorando a la casa. ¿Y ahora por qué llora?, le dije. No, dijo el hermanito aquel, fulano de tal, dice: me mandó usted por los cassettes y se disgustó porque quería que le compráramos más, y le dije que no. Y me dijo que a poco usted ni salvo era, y me sentí mal, hermano, y por eso lloras. Me dijo: sí. Y le abrí Romanos 8:16, donde dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Le dije: así todo el mundo pueda decir que tú no eres de Dios, con el testimonio del Espíritu Santo en ti es más que suficiente. Nosotros no recibimos testimonios de nadie que no sea el mismo Dios, y el mismo Dios, mi hermano, mi hermana, es el que da testimonio. Entonces, grábese esto. Con esto que nos grabemos hoy va a ser de grande bendición. Oigan, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tienes que sufrir una transformación, un cambio desde adentro de ti. Pero aquí una vez más les quiero compartir esto, porque luego nos confundimos, porque muchas veces, como dice ahí, transfórmate. Entonces nosotros decimos: es que Dios quiere que yo sea diferente. Y en realidad no es así. ¿Cómo, hermano Rodríguez? Es que no es asunto que Dios hace un cambio en ti, no es asunto que Dios hace un cambio en mí para que yo obre conforme a lo que Dios hizo en mí. En otras palabras, Dios no ha depositado en mí una virtud. Fíjate bien, Dios no ha depositado en mí una virtud que me haga mejor a mí. O sea, aunque nosotros leamos que dice que nosotros somos nuevas criaturas, no es que nosotros seamos nuevas criaturas, sino que el Espíritu Santo ha venido a ti
y hay una novedad en ti. Un día has leído esa escritura donde dice que el Señor Jesús llegó a la casa de Pedro y que empezó a llegar mucha gente a la casa de Pedro, al grado que ya no cabía nadie más. Se llenó al máximo aquella casa y hasta en la calle había gente. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia? La presencia de Cristo. Sin la presencia de Cristo no hubiera habido nadie. Era la presencia de Cristo la diferencia. Nosotros podemos decir, brillamos. No, tú no brillas, brilla el Espíritu Santo. Y como tú eres la casa del Espíritu Santo, a medida que tú reconozcas su presencia real en ti, estará manifestando su gloria el Espíritu Santo a través de ti, a través de mí. Oiga lo que le voy a decir, y va a haber hermanos que no me van a entender ahorita, a poco hasta 10 años después. Yo no quiero ser diferente. Yo quiero hablar diferente, obrar diferente por el Espíritu Santo que me mueve. ¿Me explico, hermanos? A mí no me interesa, y lo digo delante de Dios, no quiero ser diferente, Señor. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Yo no quiero, independientemente del Espíritu Santo, ser diferente. No me interesa, no quiero. Yo quiero verme diferente por el Espíritu Santo que esté obrando a través de mí. Yo quiero que me vean diferente porque Cristo que está en mí, el Cristo que vivió su vida hace 2000 años, esté viviendo mi vida. En Juan capítulo 15 dijo Cristo, yo soy el árbol de las uvas y tú eres una rama. Tú tienes que permanecer en mí. Y si tú permaneces en mí, en las luchas y en las pruebas, va a llegar el tiempo de que el árbol de uvas. Y si te mantienes en mí, conectado a mí, cuando venga el tiempo del fruto, vas a dar fruto. Dijo, pero separado de mí, nada puedes hacer. ¿Te das cuenta? Por eso yo digo, yo no quiero ser diferente. Yo quiero que Cristo me haga diferente. Yo no quiero ser diferente. Yo quiero que el Espíritu Santo me haga ver diferente. Porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Porque si pudiéramos hacer algo, ¿para qué venía Cristo? ¿Verdad? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le digo, hay cosas que le digo a usted y a veces suenan raro, pero es la verdad. ¿Qué es lo que dice aquí? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces voy a sufrir una transformación, pero no viene de parte mía. No es algo que Dios me da y yo lo tomo y yo hago algo de lo que Dios me da. ¿Por qué no viene conmigo a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13? Abra su Biblia, Tito capítulo 2, versículo 13, a ver qué dice la palabra del Señor. Tito capítulo 3, versículo 5, dice así: nos salvó, aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, Dios nos salvó. Ya somos salvos por Dios, pero no nos salvó por obras de justicia, o nosotros no tuvimos que hacer algo bueno para que nos salvara. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. De ahí en adelante está la clave. Sino por su misericordia, tuvo misericordia de nosotros. Le dolió nuestra condición. Y no solamente se dolió de nuestra condición, sino también procedió a hacer algo especial.
por el lavamiento de la regeneración. Regeneración quiere decir nuevo nacimiento. Y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación en el Espíritu Santo. Entonces, si yo soy nueva criatura, conforme a lo último de ese versículo, ¿de dónde ha procedido mi renovación? Acuérdese, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Pero, ¿por qué soy nueva criatura? ¿Porque me hice de la iglesia del cuerpo de Cristo? No, hermano, perdóneme. Porque mi pastor es Rafael Rodríguez, menos. ¿Por qué soy nueva criatura? Por la renovación que llevó a cabo el Espíritu Santo. ¿Y cómo llevó a cabo el Espíritu Santo la renovación? Ahí lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 15. Habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Oiga esto, léalo con mucho cuidado. Usted y yo no tuvimos el nuevo nacimiento porque levantamos la mano. Eso es una cosa bonita, me gusta. En muchas iglesias, si no levantas la mano, buscan la forma de hacer que levantes la mano y le entregues la vida al Señor. Pero en realidad no es por levantar la mano, sino es porque el Espíritu Santo entró a ti. Esa novedad del Espíritu Santo es la novedad de vida. Es la manifestación del nuevo nacimiento. La presencia del Espíritu Santo en ti, la presencia del Espíritu Santo en mí. Por eso dice ahí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo. La regeneración viene por el Espíritu Santo. Al hacerse presente el Espíritu Santo en ti, ahí dice en Romanos 8:15, el Espíritu Santo que recibimos nos ha hecho decir, Abba, Padre. Es el Espíritu Santo que toma nuestro espíritu y lo dirige a Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, de ahí en adelante, es el Espíritu Santo el que nos tiene que guiar. ¿A poco estos temas son un poquito cansados, un poquito enfadosos? Pero si no llegamos a tener esta revelación, viviremos toda una vida llena de religiosidad, pero no tendremos experiencias nuevas. Grábese esto en Romanos 8:16. El Espíritu mismo, cuando viene a nosotros, el Espíritu mismo nos viene a testificar. La entrada del Espíritu Santo, al creer en Cristo, recibimos la presencia del Espíritu Santo. Al creer en Cristo, el Espíritu Santo se hace presente allá en nuestro espíritu. Por eso dice ahí, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Te fijas? No es algo de levantar la mano, no es algo de pertenecer a la iglesia del cuerpo de Cristo, a la iglesia bautista. No. Dice, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Allá en Juan 1:12 dice, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al creer en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Acuérdese de Juan capítulo 4, versículo 14, cuando dice, el agua que yo les daré, cuando la reciban, se convertirá en un manantial que salte para vida eterna. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuándo? Cuando creamos en Cristo. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo
entra hasta tu espíritu. Por eso, hermanos, es que cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, usted le nota esa alegría, ese regocijo, ese gozo que no para. Y no debemos parar, hermanos. Y este es el punto importante, que muchas veces hermanos y hermanas que un día tuvieron una experiencia muy especial, se han quedado con algo y nos hacemos como cuando ya llegamos a la edad que yo tengo y decimos: cuando tenía 30 años y cuando tenía 25, olvídese. Y mostramos las fotografías cuando teníamos los 30. Pues ya llovió, ya para qué, ese ya no volverá. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, mi responsabilidad, hermanos preciosos, hermanas preciosas, mi responsabilidad es hacerlo como me hacía mi tía cuando yo era niño. Me crió una hermana de mi madre ya más grande que ella y vendía cena allá en mi pueblo. Vendía taquitos y cositas de esas allá y pozole y tanta cosa. Y no había gas en aquel tiempo. Se encendía un brasero, ponían carbón ahí, lo encendían y llegaba el momento que ya no había fuego. Y había unos sopladores de un material, de una planta que salía donde había agua, que se tejían y era un soplador. Y yo estaba ahí solo para soplar, porque de pronto el fuego se iba acabando. Y decía mi tía: hijo, necesitamos lumbre. Y venía yo y le soplaba y le soplaba. Y de pronto parecía que era normal. Y yo decía: ya, no. Y le daba otra vez: ya, no. ¿Hasta qué horas? Hasta que saque chispas. Y le daba uno y le daba y empezaban a salir chispas y chispas. Y después de las chispas salía la llama. Así es que, hermanos, aquí voy a estar y le vamos a dar hasta que saque chispas. Le vamos a dar hasta que saque chispas. Hasta que se suelte la llama. Pero necesitamos una experiencia. Hoy nos entretuvimos nada más con eso. Ahí dice la palabra de Dios: transformaos. O sea, sufra una transformación cada vez. Cuando se sienta medio gusanito, rápido, acuérdese, cierre los ojos y diga: Señor, ya me siento muy gusano. Quiero, Señor, sacudir las alas y quiero verme como una mariposa de muchos colores. Quiero verme hermoso, quiero verme hermosa, Señor. Ahora, miren, hermanos, a mí me encanta trabajar con la gente sincera, porque ya trabajé muchos años con la gente hipócrita. Allá en el mundo, hermanos, viví con mucha gente hipócrita. Y a mí me encanta trabajar con la gente que es sincera. ¿Cuántos hermanos de los que están aquí, vamos a ser honestos, se ha sentido últimamente que estamos como aquella tela blanca que cuando la lavan bien es un color blanco maravilloso? Pero cuando no se sabe lavar bien, poco a poco se va tornando gris, hasta que ya casi es gris, ya no es blanca. Pero la gente, las mujeres que saben lavar, qué hermoso las dejan. Sea honesto, sea honesta. ¿No se ha sentido, decía mi madre, medio percudido? Uno se siente, ¿verdad? A veces como que está así medio, decía mi madre, medio chamagoso. O sea que no se siente limpio, no se siente hermoso espiritualmente hablando. Se siente uno como que está viviendo una vida así que no le trae gusto, no le trae sabor, ¿verdad? Como que llega uno a la iglesia y así como entramos, así salimos. No hay cambio. Como que uno de pronto no siente diferencia. Y deberíamos
de experimentar cada día. Imagínese que en este momento todos cerráramos los ojos y que todos estuviéramos delante de los ojos de Dios como los gusanitos dentro del cascaroncito ese, y todos le estuviéramos diciendo: Señor, quiero tener colores hermosos. Señor, quiero sufrir una transformación cada día, cada día. Que los hermanos que le prediquen mañana le ponga este mismo énfasis y le invite a orar por usted. Si usted se fija, yo llamo mucho a la gente acá para orar con los hermanos. Si usted no sabía, esto es algo bíblico. El imponer las manos sobre las personas tiene un simbolismo muy hermoso, porque está uno pidiendo a Dios que le imparta de lo mismo que uno tiene. Dios le dijo a Moisés: Moisés, tú tienes una bendición especial, pero es mucho trabajo. Consígueme a 70 hombres y pónmelos aparte, y yo voy a poner en ellos lo mismo que puse en ti. Entonces, cuando nosotros pasamos acá, esto es muy hermoso, esto es bíblico, esto es de hace muchos años. Usted pasa acá y viene el siervo de Dios y pone su mano. Hermanos que oran acá, nunca vengan a reprender nada, vengan a entregar de parte de Dios una bendición. Nunca vengan a reprender nada y a echar fuera un demonio, no. Vengan a que el Señor llene esas copas, esos vasos de su bendición. Pero le digo, eso es bien importante, y que busquemos a cada día la renovación desde adentro hacia afuera. El Señor dijo a los fariseos, y aquí termino, dijo: ustedes les encanta limpiar por fuera el plato y el vaso. Y dijo el Señor: no está mal, límpienlos por fuera, el plato y el vaso, pero también hay que limpiarlos por dentro. Y en la obra de Dios todo comienza dentro. Cuando hay ánimo acá adentro, se soportan las enfermedades, los problemas. Y yo les digo, hermanos, yo estoy buscando que tengamos una experiencia gloriosa acá, porque cuando tiene usted una experiencia en lo profundo de su ser, puede venir una enfermedad, puede venir una muerte de alguien, y uno tiene la fortaleza. ¿Me entienden, hermanos? Vamos a buscar a Dios que nos transforme desde lo más profundo, que haga una obra especial desde lo más íntimo de nosotros, y verá que poco a poco, un día uno, otro día otro, otro día otro, y cuando menos acordemos va a haber un avivamiento en este lugar.